Bueno, ya estamos en vivo, Felipe. Quiero enviarte un abrazo ahí a distancia en tu casa. Sé que estamos acuartelados porque estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios no está presa, así que usamos los medios, las diferentes plataformas para poder llevar el mensaje. Y esta semana hemos tenido el desafío de poder contar los diferentes testimonios de muchos que el Señor ha rescatado y ha hecho grandes cosas. Y era imposible no tener aquí a nuestro siervo Pipín, en quien Dios se ha glorificado. Vamos a ir saludando, Felipe, a quienes se han conectado y te voy a dar la posibilidad de que tú puedas saludar. Es todo suyo el micrófono, siervo, mientras voy viendo quién se conecta. Amén, pastora. Un abrazo para usted también. Bendiciones. Saludos a todos también los que están conectados. Un abrazo grande para cada uno. Ahí está la Arelí. Buenas Ahí está noches, Arelí. dice. Mira, está ahí Carlitos Carlitos, también. que anoche arrasaron Amén, ellos, bendiciones. arrasaron. Ahí Amén. tenemos al tío Luis. Hay planes de ir al sur, Felipe. Tú sabes que eres el hijo amado, tú vas donde vamos nosotros. Ahí vemos, mira, a la sierva Jocelyn, Maravilloso. vuestra Un sierva, abrazo para Pipín. Jocelyn. Amén. Un abrazo, Jocelyn. Bendiciones. Ahí tenemos a Natalia desde allá, desde la cisterna. Tenemos al Nico, a nuestro amado Nicolás Bravo también. Niquito, te extrañamos. Felipe, ¿tú sabes Hermana quién es Flor. ella? Nuestra hermana Flor. ¿Cómo se llama el hijo? Juanito. El Juanito, po. Saludos a Juanito, hermana Flor. Mira quién tenemos aquí conectado ya. A Buena, nuestro Mario. siervo, a nuestro Sansón. Tiene una fuerza el Mario. Una vez me acuerdo que subió un refrigerador a un cuarto piso solo. Dios. Y ahí tenemos desde Paine nuestro saludo del siervo César. Un saludo a toda la familia Núñez, Salazar. Y bueno, tenemos también por acá a Santiago, a la Anto, pero no es la Anto, es la Avi. Ya te dije, cámbiale el nombre. ¿Estaba el pastor igual Mira ahí? quién ¿Está el tenemos ahí. pastor? Eso, siervo de Jehová. Al final él se lleva siempre toda la gloria. O sea, el Señor. Pero apuesto que todos van a decir que él predicó, que él hizo, que él es mi pastor, él me pastoreó con el dijo Carlito ayer. Mira, ahí está la Claudita, dice qué alegría conocer tu Claudita. testimonio. Tenemos a nuestra Bendiciones, Claudita. hermana Margarita. A ver, ¿por dónde está que se me perdió? Acá no está nuestra hermana Margarita. A Camila, un abrazo. ¿Tú conoces? Ay, se me perdió, ahí está. Ahí está Camila. Buenas noches, pastora y hermanos, muchas bendiciones. Ella es de Gómez Carreño. Es vecina de los Abdul Malak. Aleluya. Saludos, Camila, Ahí bendiciones. tenemos a Juancito Vargas. Buena, Juanito. Un abrazo, Juanito. Qué bueno haberte conectado. Bendiciones. A ver, al Rola, al Jaime, tenemos por acá. Y bueno, Felipito, a lo que nos convoca, vamos al final seguir saludando y bueno, te vamos a dejar que tú puedas orar, Pipín, y contarnos tu historia. Queremos saberlo todo. Queremos saberlo absolutamente todo. Amén. Así que aquí usted ore y cuéntenos de qué se trata. Amén. Padre, te agradecemos por tener este tiempo, Señor, que tú nos regalas de poder glorificarte, de poder exaltarte a ti, Señor. Toda la gloria, la honra te pertenecen a ti.
Si estamos acá, Señor, es por tu pura gracia y tu misericordia. Eres tú quien ha decidido perdonarnos, justificarnos delante de ti. Tú nos llamaste, nos predestinaste, Señor, nos justificaste, nos glorificaste, Padre. Era plan tuyo que nosotros pudiésemos conocerte y estar acá hoy día. Así que nos encomendamos a ti. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están conectados, Padre. Que este tiempo sea de provecho para poder conocerte más a ti. Que tú, Señor, te manifiestes en cada uno de nosotros. Tú conoces los corazones, las necesidades que pueda estar pasando cada uno, Señor. Desatamos tu paz, Señor, tu consuelo y el control absolutamente tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Doy gracias a Dios por estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Doy las gracias a Dios por este día también que nos ha regalado, donde hemos podido experimentar su amor, su gracia, que cada día se va manifestando en nosotros. Podemos conocer algo más de Él, algo de Cristo se va formando en nosotros, vamos siendo renovados en nuestra manera de pensar, dice la palabra que el hombre exterior se va desgastando y el interior se va renovando de día en día. Así que contentos por eso, contentos por poder tener ese descanso que solamente el Señor nos puede dar, de estar gozosos, alegres, agradecidos de Él, que contamos con su cuidado, con su protección. En medio de la crisis que estamos viviendo, hemos podido ver que Él está en control, Él sigue en control. Nada de lo que Dios ya hizo, nada, ninguna crisis, ninguna situación adversa puede detener la manifestación, el crecimiento, el avance del reino en cada uno de nosotros a través de su iglesia. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder contarles mi testimonio, la experiencia que he podido tener con el Señor. Bueno, me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Felipe Prieto, soy de acá de Viña del Mar. Soy el menor de 2 hermanos. Tengo una hermana, se llama Soledad Prieto. Le mando un saludo, que creo que se iba a conectar. Le mando un abrazo a mi sobrina, a Daniel, mi cuñado. Espero que me estén viendo, así que les bendigo mucho. También saludo a mi papá, que también está conectado. Y bueno, yo nací acá en Viña del Mar. Mis papás se tuvieron que trasladar a Chillán por asuntos de trabajo. La familia de mi mamá son todos allá de Chillán. Y nos fuimos para allá, pues. Yo tenía como 1 año cuando nos fuimos para allá y viví prácticamente toda mi infancia allá en Chillán, hasta como los 13 años, más o menos, por lo que me acuerdo. Y gracias a Dios fui criado en un hogar bien constituido, con buenos valores. Puedo decir que Dios me regaló 2 papás hermosos que dieron todo por mí. Nada me faltó estando con ellos. Reconozco su amor hacia mí, su cuidado, la educación que me pudieron entregar. En cuanto a ellos pudieron, ellos hicieron todo lo que estuvo a su alcance. Así que les quiero agradecer, pues. Y bueno, a los 13 años más o menos, mis papás nuevamente se tuvieron que trasladar a Curicó, a la ciudad de Curicó, donde fue un cambio fuerte para mí, porque yo estaba bien acostumbrado allá en Chillán, tenía mi ambiente, con mis amigos, con mis familiares sobre todo, con mis primos de allá de Chillán.
también espero que estén conectados. Mi tío Oscar, que siempre se conecta, mi tío Oscar Prado, mi tía María, allá de Chillán, les mando un saludo igual. Entonces, yo tenía un ambiente súper grato allá, pues. Estaba súper bien y tuvimos que cambiarnos a Curicó. Y ese cambio produjo algo en mí. Empecé a echar de menos, me costó mucho adaptarme, el cambio de colegio, el cambio de ciudad, algo produjo en mí, po. Y bueno, con el pasar del tiempo uno tiene que aprender a adaptarse y uno se va haciendo de amigos, en la adolescencia sobre todo cuando uno empieza a, se empieza a desarrollar nuestro carácter, empezamos a desarrollar nuestra identidad y empezamos a buscar también la aceptación, empezamos a rodearnos de amigos, de los compañeros y todo ese ambiente. Eh, y en mí se fue produciendo una, un alejamiento de mi familia. Fue un tema de que nos costaba mucho poder tener una buena comunicación. Algo ocurrió en mí que me llevó a encerrarme, o a lo mejor el tema del cambio, del traslado, cambio de ambientarse, siempre hubo ahí una lucha en mí de no entender ese cambio, de tener que adaptarme, de tener que conocer a gente nueva, de hacerme nuevamente de amigo, que algo que siempre, bueno, el ser humano siempre está acostumbrado a acostumbrarse a hacerse de ambiente, pero ese cambio a mí pienso yo que me costó, como me marcó un poco. Me costó mucho poder hacerme sociabilizar, hacerme de amigo. Y, y con mis familiares me costaba mucho tener esa comunión, esa confianza. Y me fui encerrando. Me fui encerrando yo en esas dudas que tenía, a lo mejor no las supe hablar, no las supe expresar con mi papá o con mi familia, en este caso con mi hermana, con mi mamá. Se generó como una independencia mía, un encierro, en donde todas esas cosas fueron guardándose en mi corazón. Nunca tuve esa libertad de poder expresarlas con alguien o tener esa confianza con alguien. Y todo eso me llevó a buscar la respuesta fuera del hogar, pues, fuera de la familia, donde debiese haber sido. Como hoy día Dios nos enseña la importancia que tiene la familia en el ser humano. De hecho, la Biblia dice que nosotros fuimos creados por Dios para habitar en familia. La familia es el diseño de Dios. Entonces, yo seguí avanzando, seguí creciendo con esa necesidad de tener en alguien en quien confiar, en quien hablarle mis problemas, mis dudas, mis temores, mis miedos, y fui creciendo así, po. Y eso, como les decía, me llevó a buscar eso en amistades, en, en amigos, en familias de amigos, y eso fue generando de a poco en mi corazón una amargura, un peso, un dolor, y fue afectando en mi personalidad también. El hecho de no tener confianza, de no sacar afuera lo que estaba dentro mío, mi corazón, provocó como una introspección en mí, una personalidad retraída. Me costaba mucho expresarme, me costaba mucho eh, eh, expresar mis sentimientos, lo que sentía, lo que llevaba adentro, y siempre los ocultaba. No sé, pues trataba de ocultarlos haciendo cosas, pues haciendo eh, eh, maneras de evadir esos temores, evadirlos, olvidarlos. Bueno, cuento corto que en Curicó empecé a tener malas juntas, me empecé a juntar con, bueno, lo típico de la juventud, que es la droga, que es empezar a experimentar, a conocer, eh,
cosas que uno no sabe, no conoce, y uno está siempre con esa curiosidad de experimentar, de conocer, y de a poco me fui metiendo en ese ambiente de la droga, a juntarme con gente que no tenía por qué juntarme. Y eso generó en mí, fue forjando mi personalidad, po, como un endurecimiento de mi corazón, hacerme como insensible a, a las cosas, digamos, importantes que son en la vida, no sé, pues como el amor, como el disfrutar de la familia. Di como por hecho de que esa era mi realidad, de no tener con quién hablar, quién contarle mis problemas, y eso fue haciéndome frío, fue creando un alejamiento, como un rechazo a mi familia. Cada vez a mí se me hacía más difícil eh, hablar con mi familia, tener un tiempo con ellos. Con mi hermana tenía muy poca comunicación, con mi papá también. Mi papá, bueno, él trabajaba todo el día, y obviamente yo reconozco su esfuerzo y su entrega porque lo hacía por nosotros, lo hacía por nuestra educación y por todo lo que se necesita en una familia. Entonces, era muy poco lo que nos veíamos, no teníamos mucha comunión, conversación ni confianza. Entonces, eso generó como una lejanía entre nosotros. Y creo que eso también, esa ausencia de tener esa confianza con el papá, fue creando esa lejanía, como ese odio, ese rechazo con mi papá, de sentir que no lo conocía, de sentir que no teníamos, no pasábamos tiempo juntos. Y yo me preguntaba, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Por qué no podemos disfrutar de vernos, de saludarnos, de tener tiempos de conversación? Y ese tiempo allá en Curicó también vi como una crisis también en mi familia, como que a todos nos afectó ese cambio de ciudad. A mi mamá yo también la veía mal, preocupada, por situaciones, y muchas veces tampoco yo tenía conocimiento de qué cosa era lo que producía eso en ella. Era muy poca la comunicación que teníamos, era muy poca de saber, de abrir nuestros corazones y conocer qué es lo que estaba pasando con cada uno. Entonces había como una división en la casa, una división, que a lo mejor no nos faltaba nada, había para comer. Yo, gracias a Dios, pude ir al colegio, nunca me faltó para ir al colegio, para todo lo que tenía que hacer, nunca nos faltó nada, pero había esa falta de comunicación, y que yo creo que con el tiempo todos la fuimos viviendo. Entonces, mis padres también tenían esa necesidad también de acercarse a mí, y ellos lo hacían. Trataban de ayudarme, mi papá trataba de hablar conmigo, pero algo se produjo en mí que provocaba un odio, un rechazo. Yo vivía en mi pieza, yo vivía mi mundo en mi pieza. Me acuerdo que me desahogaba dibujando, me gustaba harto dibujar, y pasaba mi tiempo en eso, en la pieza, pero siempre con una amargura en mi corazón, siempre con una insatisfacción, con temores, y se empezó a producir en mí también una sensación de pánico, creo que se le llama, depresión, yo creo que tenía, también por situaciones que me pasaron en el colegio, de, de no sentirme cómodo con lo que estaba viviendo, y me llevó a, a pasar mucho tiempo solo. Me acuerdo que también después me tuve que cambiar de colegio, porque también me había hecho el ambiente en el colegio que había llegado allá en Curicó, me acuerdo, hasta, hasta octavo. Y después me tuve que cambiar de colegio, y me acuerdo que quería irme a un colegio, al liceo, porque quería seguir con mis mismos amigos del colegio de la básica. Y mis papás, obviamente, por querer hacerme el bien a mí, me llevaron a un colegio bueno, me acuerdo, un colegio, eh,
Entonces me llevaron a ese colegio y yo me acuerdo que eso también produjo otra cosa en mí de decir, pucha, yo no quiero irme a ese colegio. Obviamente uno en la adolescencia no entiende eso, no es capaz, no somos capaces de valorar eso, que nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros, siempre van a querer el bien para nosotros. Entonces, obviamente yo a esa edad desconocía eso. Yo quería estar con mis amigos, quería estar con las personas que ya me había hecho, y otra vez me iba a tener que cambiar y de nuevo ambientarme en el colegio, y eso a mí me costaba mucho. Entonces, eso llegó a mí que decir, pucha, eh, tengo que irme a este colegio, no quería irme a este colegio, y eso ya produjo también en mí como una rebeldía, una desconformidad, y ahí yo creo que todo eso aumentó el tema con mis papás, po. Para mí, mis papás eran poco menos que mis enemigos porque no me habían, no me habían querido dar el gusto. Entonces, en mi rebeldía sin causa, de niño chico, provocó eso en mí, po. Entonces, poco menos, mis papás eran mis enemigos, yo no los perdonaba eso por haberme hecho eso, por haberme obligado a irme a ese colegio. Y, y bueno, pues, ahí empecé con problemas en el colegio, problemas de conducta, eh, en las notas, me iba pésimo, me distraía, no era capaz de estudiar. Después ahí empecé a juntar con la gente que era, bueno, siempre nosotros buscamos la gente que tiene cosas en común con nosotros. Y me acuerdo que mi mamá siempre me decía, oye, parece que tú elegías a los amigos con pinza, me decía, te hacía amigo de los peores, de los más desordenados, de los que le va mal, ¿por qué? Y mi mamá sufría mucho con eso. Mi papá también, pues. Entonces, eh, donde iba yo pasaba lo mismo. Entonces, eh, empecé con problemas y bueno, hice sufrir mucho a mis papás, pues. Papás sufrieron mucho conmigo, esperando que yo respondiera. Y yo creo que todo papá espera que su hijo responda al sacrificio que ellos hacen, a la entrega de amor que ellos tienen. Y uno en su inmadurez y adolescencia no lo entiende. Entonces, también veo ahí que la gran necesidad que tenemos como familia de recibir la instrucción de parte de Dios, de lo que es tener fe en el Señor y, y ponerlo a Él en primer lugar. Pues. Muchas veces por ignorancia ocurren ese tipo de situaciones y siguen ocurriendo, yo creo. Y hay una palabra que dice eso, dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, pasamos gran tiempo en esa situación. Lo pasamos bien mal en Curicó, la verdad. No tengo muy buenos recuerdos de esa ciudad. Y bueno, después pasó el tiempo y volvimos a Chillán. Volvimos a Chillán con nuestra familia, después de aproximadamente 7 años de estar en Curicó. Y bueno, yo en Curicó adopté muchas malas costumbres por los amigos que tenía, por la gente con la que me rodeaba, y por un hecho de buscar, por curiosidad, por conocer otras realidades, porque yo en realidad de mis papás nunca tuve un mal ejemplo, de mi mamá, de mi papá, ni de mi hermana, ellos, ningún mal ejemplo de decir yo, no sabéis que yo me parezco a mi papá, por eso salí así, o me parezco a mi mamá, o mi hermana me dio un mal ejemplo, y yo por eso, todo lo contrario, yo siempre recibí buenos ejemplos. Mi hermana con su estudio, mi hermana siempre tranquila, nunca viciosa, con buenas juntas, buenas, eh, ni un problema. Y yo salí como, digamos, como la oveja negra de la familia, se puede decir. Y bueno, y adopté muchas malas costumbres ahí en Curicó, hábitos, y eso es lo que aprendí ahí en Curicó, aprendí todo eso. Me rodeé de gente que no en ninguna manera me bendijo, al contrario. Entonces, para mí fue una alegría
irme para Chillán, po, porque en Chillán estaban mis familiares, mis amigos, a las personas que conocía desde pequeño, y fue una alegría para mí, pues, volver para allá. Yo tengo hartos amigos, sobre todo familiares, y, y bueno, yo venía con todo eso, con todo eso que había aprendido en Curicó. Pero el tema como familia seguía, pues, seguía ahí el tema de esa desunión, esa, esa desunión que había entre mi papá, entre mi mamá, y el tema que nos fuimos para allá. Y bueno, siempre hay un pensamiento en todos nosotros los seres humanos muchas veces de creer que, no sé, po, eh, los, los conflictos que podemos tener o crisis que podemos tener personales o familiares, creemos que cambiándonos va a haber algún cambio, va a haber, ¿sabes qué? Vámonos para allá, porque allá a lo mejor nos puede ir mejor, hay otro ambiente y todo el tema. Bueno, y muchas veces es así, pues, pero no siempre tiene que ver con lo externo, no siempre tiene que ver con, con las cosas que nos rodean, sino que tienen que ver con lo que hay dentro de nosotros, lo que ocurre en nuestros corazones. Si nosotros estamos vacíos internamente, estamos muertos, digamos, como dice la Biblia, que los que no tienen a Cristo están muertos en delito y en pecado. Entonces, nosotros por ignorancia no sabíamos eso, no sabíamos que estábamos muertos. Entonces, buscábamos, y mis papás siempre buscando lo mejor para nosotros, nos fuimos a Chillán. Y, y bueno, yo seguí con las mismas costumbres allá, seguí con las mismas costumbres de la droga, de drogarme, de, de rodearme de ese ambiente. Todavía no logro entender por qué, pero algo me llevaba a rodearme de ese ambiente de la droga, del carrete, de la noche, de salir en la noche, de conocer a gente. eh, no sé, pues algo me llevaba siempre a eso. Y bueno, el tema con mis papás siguió igual, como les digo, sí, igual yo sin tener muchas las cosas muy claras, no tenía sentido de propósito, no sabía, no tenía mucha dirección de lo que quería hacer, a qué quería dedicarme, si quería estudiar, si quería trabajar, no tenía nada claro en mi vida. No vivía como sin sentido, como si se puede decir de una manera. Y, y siempre con esa necesidad de tener a alguien que me aconsejara, siempre con esa necesidad de alguien que yo pudiese confiar y poder recibir el consejo de esa persona, que alguien me dijera, ¿sabes qué? Tranquilo, esto te está pasando por esto, es normal que te pase esto, lo tienes que hacer de esta manera. Siempre busqué a alguien que me pudiera decir eso, pero nunca lo encontré. Yo creo que por eso buscaba conocer a gente que me ayudara, pero nunca lo encontré, po. Encontré gente que a lo mejor me recibían bien, pero nunca hubo un consejo de realmente que me ayudara, que me dirigiera, que me condujera por un buen camino, digamos. Entonces, toda mi vida me dediqué a eso, digamos, a pasarlo bien, a carretear, a todo lo que de alguna manera el mundo nos ofrece. Es un sistema que está diseñado para eso, está diseñado para distraernos, para que no crezcamos, seamos infelices y no avancemos, y que nuestra vida sea sin propósito. Entonces, yo seguí en lo mismo. Empecé a trabajar, eh, pero nunca con un sentido claro. Y seguí ese vacío en mi familia, seguí esa distancia, ese odio, ese rencor, seguía creciendo en mi corazón hacia, hacia no tener respuesta, po, hacia no saber por qué estaba viviendo eso, por qué me costaba tanto encontrar la felicidad, por qué me costaba tanto disfrutar de mi familia. Yo buscaba lo más posible estar lejos de ellos, yo no me sentía cómodo con ellos. Y no es porque ellos hayan sido malos, sino que era algo que había en mi corazón. Había una amargura, como les digo, una falta de respuesta,
de entender por qué me costaba tanto. Y bueno, ahí en Chillán estuvimos aproximadamente 5 años, más o menos, 5 años. Y bueno, mi mamá, bueno, allá en Chillán pasaron hartas cosas también bien desagradables por el mismo tema de mi conducta, de mi falta de respeto hacia mis papás. No tenía ni un respeto por ellos. No me interesaba mucho lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían. Empecé a llegar tarde, me dedicaba solamente a, bueno, lo otro era muy influenciable yo, por el tema de no tener una identidad o una formación, un fundamento. En mi vida yo era muy influenciable. Yo con la persona que me juntaba, yo buscaba y yo lo seguía. No había un carácter en mí formado que me hiciera ver quién era yo realmente, lo que yo valía, quién era yo. Entonces, eso me llevó a andar de allá para acá con la persona que yo me juntaba, aprendía algo de esa persona y hacía lo que ella hacía. Conocí a otra persona, me juntaba con un primo, con mis primos, amigos, y así andaba como buscando a quién seguir, pero nunca hubo en mí una claridad, po. Nunca hubo una identidad definida en mi carácter, de saber con quién juntarme, de saber qué es lo que me convenía, qué es lo que no. Entonces, eso me llevó a, a perder el amor por mí mismo, perder el amor por mi vida, por mi cuidado. Me daba lo mismo, llegaba tarde, me drogaba, llegaba curado en la noche. eh, no tenía respeto por nada, no, me daba lo mismo que mis papás se preocuparan por mí, que mi mamá me llamara, que mi mamá no supiera dónde andaba. Al otro día ella me decía que no había dormido nada porque yo no avisaba, pues yo salía y no era capaz ni siquiera de avisar, pues decir, mamá, ¿sabe qué? Voy a salir, voy a tal parte. Me daba lo mismo a mí que entre menos ellos supieran lo que yo hacía, para mí era mejor. Era como una manera de, de expresarles a ellos, de hacerles ver que yo no estaba ni ahí con ellos, que ellos no me interesaban. Entonces, hice sufrir mucho a mi mamá, pues. Mi mamá sufrió por mí porque no me veía a mí que yo no daba, no avanzaba nunca, pues. Intenté estudiar, tampoco no tenía ninguna motivación de progresar, no tenía ninguna motivación de hacer algo, de decir, ¿sabes qué? Voy a estudiar, voy a dedicarme a esto. Perdí la motivación total por vivir, por progresar, y por creer en mí, por creer en que yo podía hacer algo. Perdí completamente todo eso. Perdí la motivación, el deseo de vivir, de avanzar. Me llené de temores, de inseguridades, empecé a pensar que yo no podía, que yo era un fracasado, que yo era un fracasado, porque yo no podía hacer nada, que todo lo que yo hacía me iba a salir mal, y esa mentalidad se fue formando en mí, se fue formando en mí porque en el ambiente que yo me rodeaba con gente que eh, nunca no había un reconocimiento. Esos son principios, no, son principios del mundo. En el mundo, eh, cada uno ve por cada uno asegura su chancho, como se dice, mata su toro, como se dice. Entonces, en el mundo es muy difícil, uno puede tener amigos, conocidos, pero gente que realmente quiera el bien para ti, que te eleve, que saque lo mejor de ti, que descubra lo que está dentro tuyo. Nunca tuve alguien así, ni siquiera a la familia. Y no es por desmerecer a la familia, yo bendigo a la familia que tengo, pero el desconocimiento o el vivir en el mundo, de acuerdo al mundo, al sistema mundo, nos lleva a eso, a tener solamente buenos deseos, a lo mejor, de tener buenos deseos solamente, pero sabemos que eso no produce nada. Entonces, hoy día yo puedo dar las gracias a Dios porque pertenezco a un reino, pertenezco al reino de los cielos,
que funciona de acuerdo a principios divinos que están diseñados para hacernos ganar, para que nosotros sepamos quiénes somos realmente, el valor que Dios puso en nosotros. Entonces, viví yo, como les digo, se fue desarrollando esa mentalidad mía de perdedor, de mediocridad, de miedo, de que a mí no me iba a resultar, que a los demás les resultaba, pero a mí no. Entonces, eso fue desarrollando en mí ese carácter de, de perdedor, de, de que para mí no, nada había para mí. Entonces, fui creciendo de esa manera. Entonces, nada de lo que hacía yo podía prosperar, todo lo hacía a media, todo lo hacía a media, lo que salga. eh, entonces, nunca había una satisfacción, pues, nunca experimenté una satisfacción de vivir una plenitud, de decir, estoy contento con lo que estoy haciendo. Nunca experimenté eso. Entonces, seguí en las mismas. Y bueno, el ambiente allá en Chillán también eh, tampoco era bueno. Bueno, en el ambiente que yo empecé a mover. Entonces mi mamá seguía sufriendo, seguía, yo creo que igual ella en su fe, bueno, yo nunca supe, pero siempre supe que ellos creían en Dios. Me acuerdo que igual cuando chicos mis papás iban a una iglesia católica allá en Chillán, cuando yo era chico. Y ellos siempre fueron creyentes de alguna manera, y de alguna manera yo también recibí eso de ellos, pues lo aprendí, sabía que había un Dios, sabíamos que, que había un Dios que siempre quiere el bien para nosotros, y, y de alguna manera Dios siempre estuvo. Ahora nosotros mirando hacia atrás podemos sacar conclusiones de que Él estuvo con nosotros, de que Él desde un principio Él ha estado con nosotros. Y, y bueno, mi mamá después tomaron la decisión con mi papá de venirse acá a Viña, porque la familia de mi papá son de acá de Viña. Entonces, mi mamá, en el deseo de sacarme de ese ambiente, de que yo pudiese de una vez por todas despertar, cambiar, pudiésemos de alguna manera ser felices como familia, se vinieron para acá, para Viña. Entonces yo me acuerdo que ella me decía, Felipe, nos vamos a ir para Viña, vamos a vender esta casa y nosotros queremos el bien para ti, pues queremos que sacarte de este ambiente, que tú puedas cambiar. Y yo me acuerdo que yo me enojaba porque me decían eso, porque yo me molestaba porque yo decía, no, eh, ¿qué culpa tengo yo? Pues, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no vamos a ir para allá? No sé, había como una molestia de parte mía. Y bueno, ellos hicieron todo lo que tenían que hacer. Y bueno, yo así como que yo seguía nomás, no me quedaba otra de seguirlo a ellos, porque nunca fui tampoco capaz de salir adelante por las mías, pues. De hecho, nunca fui tampoco capaz de poder hacerme cargo, de irme, por último, de la casa y hacer mi vida. Tampoco fui capaz de eso. Entonces, bueno, si mis papás se venían para acá, yo me tenía que venir para acá, pues. Así que nos venimos, llegamos acá y bueno, yo también seguí con lo mismo, pues seguí de nuevo buscando el mismo ambiente, seguí ese, como les digo, ese vacío en mí y, y empezamos acá de nuevo, pues. Eh, bueno, me hice mis conocidos acá, también fue todo de nuevo, hacerse de ambiente, hacerse de amigos, empezar a buscar trabajo, que al principio no es fácil tampoco, muchas veces de cambiarse, de empezar a surgir.
y empezamos bueno, a buscar trabajo, nos costó harto, mis papás, con mi cuñado, nos vinimos con mi cuñado en ese tiempo, con el Daniel, y bueno, ellos empezaron a hacer negocio acá, vendían, vendían queso, vendían cosas, longaniza de allá de Chillán acá, y de a poco empezamos a encontrar trabajo, de a poquito, y gracias a Dios, bueno, nunca nos faltó nada, nunca nos faltó para comer, nunca, por ese lado, nunca sufrimos ese tema, pero, pero como les decía, siempre hubo ese vacío. En mí por lo menos seguía ese vacío, seguía esa insatisfacción, eh, y empecé a buscar el mismo camino acá, por el mismo de andar sin sentido. Esa mediocridad seguía en mí. Y bueno, cuento corto, hasta que conocí eh, al Señor acá, eh, después de todo ese tiempo de amargura, de tristeza, de, de falta de sentido, de propósito, el Señor me conectó con el pastor Cristian. Recuerdo cuando hubo un incendio acá, grande, en Valparaíso. Yo tenía un amigo, un ex colega que se le había quemado la casa. Y bueno, cuento corto que, bueno, acá yo conocí a un amigo, a Freddy Ursúa, yo creo que hartos lo conocen, que lo conocí acá también, en Viña, y, y recuerdo que fuimos a visitar a la gente, fuimos a ver a quién podíamos ayudar allá en Valparaíso, me acuerdo, con el tema del incendio. Y ahí me acuerdo que me encontré con un ex colega que se le había quemado la casa y él nos dijo que, bueno, necesitaba que le ayudáramos en lo que pudiéramos. Yo le pregunté qué es lo que necesitaba y bueno, él me dijo ropa, principalmente ropa interior y todo el tema. Y bueno, quedamos en eso. Nos fuimos con Freddy, nos vinimos de vuelta y, y quedamos de ir al próximo día a dejarle las cositas. El Freddy, me acuerdo que me había hablado de un pastor, me había hablado que él tenía un pastor, hablaba con él de repente, por teléfono, y nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, la verdad, a mí nunca tuve conocimiento de lo que era un pastor, de lo que era la iglesia, la verdadera iglesia, digamos. Y bueno, esto en mi interior seguía creciendo esta amargura que me llevó a salirme del trabajo. Me acuerdo que yo estuve trabajando en construcción un tiempo y ya no aguanté más, pues. Ya no aguanté más ahí, no tenía ganas de trabajar, no tenía ninguna motivación de levantarme en la mañana. Eh, bueno, empezando por la casa, no tenía ningún ánimo, no había nada que me motivara a mí al levantarme en la mañana. No había ningún sentido de levantarme y decir "Oh, qué hermoso el día", no, era todo al contrario. Para mí era como un sufrimiento levantarme en la mañana porque ya no le llevaba sentido a la vida, no le encontraba el, el gusto de vivir. Entonces todo esto me llevó a querer salirme del trabajo. Yo quería que me echaran del trabajo para que me pudieran pagar. No quisieron echarme, no llegamos a acuerdo, y el tema que yo me acuerdo que saqué licencia para poder descansar, poder estar mejor, y me acuerdo que saqué licencia para ir al psicólogo, y de alguna manera también para que me ayudara, si había alguna posibilidad de que el psicólogo me ayudara, me orientara,
me pudieran ayudar a salir de esa crisis que yo estaba viviendo, ese tormento que yo estaba viviendo eh, eh, en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Entonces, me acuerdo que fui, la psicóloga me escuchó, le abrí mi corazón, le conté todas las cosas que me estaban pasando, mis conflictos, mis dudas, mis temores, lo que me pasaba en la familia, que yo no lograba disfrutar de la familia, no disfrutaba disfrutar de un tiempo con mi familia. Yo, con suerte, a mi papá yo lo saludaba y no me nacía poder hablarle. Yo sé que él también tenía todo el mismo deseo de hablarme, de que pudiésemos tener tiempo como familia, como papá e hijo, pudiésemos tener esa amistad, pudiésemos hablar, pudiésemos salir, disfrutar, eh, y no podíamos. Y a mí me costaba mucho, me costaba demasiado, mi corazón ya estaba demasiado endurecido y no hallaba de qué manera salir de esa situación, no encontraba la salida. Entonces la psicóloga, bueno, me dio la licencia, yo le expliqué que me sentía mal, me dio licencia y me dio pastillas, me acuerdo, para, no sé, para relajarme, pienso yo, y yo en ningún momento pensé en tomármela, yo dije, no me las voy a tomar, voy a descansar nomás en esta licencia, voy a ver si encuentro algún pololito por aquí, por allá, y, y eso, poder distraerme, poder descansar. Entonces pasó ese tiempo y, y bueno, seguía en la misma, pues seguía en mi mundo, encerrado en mi pieza, mi vida era la pieza y salir, salía y la pieza. No, yo no soportaba poder tener tiempo con mi familia, era algo súper extraño, algo que me alejaba de ello, yo no me sentía cómodo en la mesa. Y yo todavía me acuerdo de eso, de estar en la mesa y yo tomaba mi plato y me iba a mi pieza. Y ahí comía, y ahí me sentía en mi mundo, en mi propia, en mi propio encierro. Buscaba de alguna manera estar solo, que nadie me hablara, que nadie no sé. Y bueno, mis actitudes de repente yo me levantaba, bueno, mi mamá me saludaba, me trataba de hablar, y yo tenía reacciones súper violentas, por reacciones así no sé, pues de esa infelicidad, esa amargura que está en nuestro corazón, en mi corazón, afloraba con ello, no sé por qué, pues yo creo que bueno, ahora sabemos que nuestra lucha, dice la palabra, que no es contra sangre, no es contra carne, sino que es contra las huestes espirituales. Y sabemos que en el mundo el que gobierna es el maligno, y el que trae división, el que trae esa amargura y todo lo que vivimos es el enemigo. Entonces, eso se manifestaba en mí, pues, hacia los más queridos. Entonces, mi mamá no entendía lo que me pasaba. Muchas veces ella me ofreció, también me decía que yo me rehabilitara, que me llevara a algún lugar para que yo me sanara. Y yo no quería nada con ellos, pues no quería nada que viniera de ellos, no, yo no, yo voy a estar bien, no se metan, déjenme solo. Y, y bueno, después de un tiempo, como les dije, me dieron ese tratamiento, yo no me tomé las pastillas, me acuerdo que llegó un día que no sé por qué, dije, ya me las voy a tomar para ver cómo son, porque si a lo mejor me hacen bien, por algo me las dieron, y me acuerdo que me las tomé como al mediodía, por ahí un poco más temprano, y me habían dicho que esas pastillas yo no las tenía que combinar con alcohol. Y el tema que en la noche salí, pues, salí a tomar, salí a una disco, me acuerdo, y, y me tomé unos tragos. Me acuerdo que no sé si me alcancé a tomar uno y la mitad del otro, y pasó un momento y después yo no me acuerdo de nada. Me acuerdo que después ya me estaban tratando de despertar, estaban tratando de que despertara, y yo me acuerdo que quedé tirado, pues, no me acuerdo de nada. Me acuerdo que escuchaba las voces de lejos que me hablaban,
me decían Felipe, Felipe, y yo veía todo borroso, y, y ¿cuánto se llama? Quedé tirado ahí, po, quedé tirado en la discoteca. Me acuerdo que después me tuvieron que sacar de ahí, porque ya hasta que se terminó la disco, yo ya todavía no reaccionaba, no era capaz de levantarme. El cuento corto que me dejaban afuera tirado, y tuvieron que llamar a mis papás, pues, que me fueran a buscar, como a las 5 de la mañana, creo que deben haber sido. Y ahí me encontraron, pues tirado en el suelo, no sé cómo habrá estado. Bueno, yo ahora me río, me lo tomo con humor, pero para mis papás, yo sé que no tiene que haber sido nada agradable en ese momento, ni para mí tampoco estar en esa situación, pues, estar ahí tirado, vomitado, eh, trasnochado. Y mis papás me tuvieron que ir a buscar. Mi recuerdo haber llegado el otro día, eh, ya se quedó pegado, parece. Pastora se quedó pegado, parece, ¿no? No, todo bien, Pepe. Sí, que se quedó pegada la imagen. ¿Está bien? ¿Sigo? Sí, dale nomás. Pastora, Felipe, ¿todo bien? sí que está pegada la imagen. No, no, dale nomás, está bien. Yo lo estoy viendo en vivo y estás bien. Ah, ya, ya, A ti te quedó pegado, seguro, te quedaste quieto mucho rato. Dale. ya. Bueno, el tema es que al otro día amanecí todo, no podía creer, pues ya no podía creer en el estado que estaba. Lo más seguro que el haber combinado las pastillas con el trago, mi estado de angustia, de tristeza que tenía, me llevaron ya a ese extremo de sentirme ya, no podía sentirme peor, pues, no podía sentirme más mal, avergonzado, y, y nada, fue súper fuerte ese tema. Bueno, pasado unos par de días después, ocurrió lo que le había adelantado con mi amigo Freddy, que al otro día que fuimos donde mi colega, a Valparaíso, él invitó al pastor Cristian. Él me dijo que había invitado a un amigo, porque un amigo no iba a acompañar y que íbamos a ir con él, pues. Y, y bueno, fuimos para allá, me acuerdo que me subí a la micro, nos juntamos ahí, ellos venían en la micro, yo me subí a la misma micro que venían ellos, y me presentan al pastor Cristian, pues. Y bueno, de primera, él me dijo que era un amigo, o era un pastor, y bueno, de primera vista, yo nunca había visto un pastor, pues no sé, pues, bueno, como que no lo tomé muy en cuenta, le vi uno, humanamente siempre tiende a ver la apariencia, pues. Yo dije, era como que era como hippie, así como que lo vi con su guitarra. Y bueno, el tema que fuimos para allá, pues, fuimos para allá, eh, allá nos juntamos, me acuerdo que fue la primera vez que ahí conocí al Tati, a Manuel Uvilla, que también le mando un saludo, que espero que esté conectado, le mando un abrazo a mi hermano Tati. Eh, y bueno, algo percibí yo ahí, pues, en el Manuel, en el pastor, uno de a poco va viendo algo distinto, uno va percibiendo eso. Y fuimos donde mi colega, y bueno, ahí el pastor lo conocía muchas personas lo saludaban, me acuerdo ahí arriba cuando fuimos, empezamos a recorrer las casas, todas quemadas. Eh, Cuento corto que ya fuimos donde mi colega, pues ellos estaban en una carpa ahí, se estaban tomando su vinito, me acuerdo. Y bueno, los saludamos, le entregamos las cosas, le hablamos cómo estaban y todo el tema. Y ahí me acuerdo que le dieron la oportunidad al pastor Cristian de poder
compartir algo, de dar su testimonio. Bueno, él empezó a hablar, empezó a contar su experiencia, y yo empecé a escucharlo. Él contó su testimonio, bueno, cantó unas canciones ahí, y, a él se le ocurrió cantar esa canción, pues esa canción, Fuego, Fuego del Señor. Y no fue muy agradable para la gente de ahí, pues empezaban a enojarse, siempre cuenta eso. Ya, pero bueno, el tema que él contó su testimonio y algo produjo eso, yo creo, en mí, pues algo, yo no me acuerdo en ese momento, no me acuerdo qué pasó, pero nunca había escuchado algo así de alguien, pues nunca había escuchado un testimonio, una experiencia de alguien con Dios, pues. Y, y bueno, yo creo que fui ministrado ahí por el Señor, pues. Algo de Dios yo recibí por el oír con fe, dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice que todo de alguna manera Dios se encarga de hacernos pasar esa experiencia que tuvo María con el Espíritu Santo cuando Dios le habló y le dijo que de ella iban a ser el Mesías, y ella escuchó la palabra y ella se embarazó de la palabra de Dios. Dice que nosotros somos renacidos por la palabra de Dios, por la simiente incorruptible. Entonces, en ese momento yo experimenté el recibir la palabra de Dios, y algo de Dios se metió en mí, sin que yo lo supiera. El tema que después ya nos fuimos, nos vinimos de vuelta, hablamos un poco. Bueno, yo también siempre, medio raro, me acuerdo que venía el pastor Cristian con el Freddy hablando, y yo siempre como apartado, me venía adelante o me venía más atrás. Y nos fuimos a comer un completo, me acuerdo. Y ahí compartimos un poco, y, y ahí hablaron de la iglesia y todo el tema. Entonces me acuerdo que después nos vinimos juntos con el pastor en la micro, y él me compartió lo que era la iglesia, que ellos se congregaban los días domingos allá en Forestal. Me compartió unos principios, me acuerdo, y, y algo se encendió en mí, pues algo me atrajo a Dios, pues yo todavía no puedo buscarle la explicación, pues no puedo decir, yo pensé esto otro, sino que es algo que como que empezó a ocurrir nomás, todo empezó a ocurrir, como que Dios empezó a tomar el control, a cuánto se llama, a inclinar mi corazón hacia Él, pues. Y el tema que llegó el tiempo de ir a Forestal, pues me dejó invitado, empecé a ir para allá, y bueno, fue todo algo nuevo para mí, pues. Fue llegar allá, y algo que siempre cuento, siempre que cuento mi testimonio, mi experiencia, fue cómo me recibieron ese día. No me acuerdo con mucha claridad lo que pasó y todo el tema, pero me acuerdo que de mi hermano Mario Gómez, y le mando un abrazo también desde acá a Mario Gómez, que me recibió, me acuerdo, ahí con un abrazo, me dio la bienvenida, y, y eso a mí me marcó, po, porque fue algo que yo percibí, el amor de Dios, por el amor de alguien. Bueno, en ese momento uno no sabe, pero ahora sabemos que el Señor se manifiesta a través de nosotros, se manifiesta su amor a través de nosotros. Entonces, me marcó mucho eso, me bendijo el recibimiento, po, de gente que yo no conocía, po, gente que por primera vez me veía y que me recibía de esa manera, con un abrazo, un buen recibimiento, preguntándome cómo estaba. Fue algo que me marcó, pues, de entrada. Y bueno, pues después conocí a la pastora Marisol, al pastor Marco, ahí fui conociendo a los hermanos. Eh, y bueno, de primera fue una primera experiencia de ir ambientándose a lo que era la iglesia, porque obviamente para mí era algo nuevo, y aparte de mi personalidad retraída, me costaba mucho expresarme, me costaba mucho entablar una conversación con alguien.
Entonces, cuando me hablaban o se acercaban a mí, me acuerdo que me ponía rojo, trataba de hablar lo menos posible, no me salían las palabras, pero algo me tenía ahí, pues, algo me llevaba para allá. Empecé a escuchar la palabra, los mensajes, y, y algo fue cambiando. Todos los días iba haciendo algo nuevo, pues. Mi familia, bueno, no me acuerdo haberle avisado que yo empecé a ir para allá, porque eh, yo empecé a ir, no, pues empecé a ir de a poco, el día domingo, y nada, pues la palabra día a día iba trabajando en mí, pues, sin que uno lo supiera, sin que uno supiera mucho. El ya estar insertado en la iglesia, la vida de Cristo empieza a fluir en nosotros, empieza a sanarnos internamente. Yo empecé a sentir esa paz, empecé a sentirme aceptado en un lugar, empecé como a sentir esa aceptación de gente que no me conocía, me sentía bien acogido, me sentía cómodo, eh, me sentía bien, pues empezó a haber una sanidad interna en mí, pues, que es como lo primero que Dios hace en nosotros, es traer paz en nuestro interior, es mostrarnos su amor, es mostrarnos que Él estaba ahí esperándonos, que Él siempre nos estuvo buscando, y, y que Él conocía mi dolor, pues conocía lo que había dentro de mí. Bueno, todo esto también yo, con la fe que tenía mis papás también en Dios, yo me acuerdo que también iba a la iglesia católica, pero iba y me ponía a orar, me acuerdo, a pedirle a Dios. Yo me paraba delante de la estatua ahí de Cristo, me paraba ahí y empezaba a orar, empezaba a pedir, Señor, eh, ayúdame. Y me acuerdo que siempre pedía eso, pedía poder conocer a gente buena, gente que quisiera el bien para mí. Me acuerdo de eso, de haberle pedido eso a Dios. Y ahora que pienso, el Señor me respondió, pues, Dios puso a mis pastores, pues, puso a mis pastores ahí en el camino y me presentaron a Cristo, eh, y pude empezar a experimentar, pues, la obra que Dios comenzó a hacer en mí. Bueno, dentro de todos esos mensajes que el Señor entregaba a través del pastor Marco, me acuerdo allá en la Puerto Aysén, del pastor Cristian, la pastora Marisol, hay cosas que, bueno, uno no las recuerda todas con detalle, pero siempre uno recuerda las cosas que le ha marcado. Y recuerdo un mensaje de la pastora Marisol que fue como a fin de año, no sé si fue como el último culto del año, algo así, pero era en diciembre, más o menos. Y me acuerdo de ese mensaje que ella decía que de la importancia que había en perdonar, la importancia que era perdonar a la gente y pedir perdón, porque eso a nosotros nos iba a permitir terminar bien el año y poder comenzar bien el que venía, de que nuestros corazones tenían que ser liberados de todas las cosas, o a lo mejor las faltas de perdón, las faltas de hablar las cosas, de aclararlas, de exponerlas delante de Dios. Entonces el pastor, me acuerdo que da un ejemplo de la taza del baño. Por ejemplo, si nosotros vamos al baño, hacemos nuestra necesidad y no tiramos la cadena, empieza a pasar el tiempo y eso se empieza a acumular. El excremento se empieza a acumular ahí, empieza a salir mal olor y es una asquerosidad. Entonces, eso es lo que pasa. La pastora, me acuerdo que hablaron de eso, hablaron de tirar la cadena y de poder echar fuera todas esas cosas que nosotros muchas veces vamos guardando en nuestro corazón. Y eso era lo que a mí me pasaba, pues. Todas las cosas que yo había vivido en mi familia, cosas que yo me habían molestado, cosas que me habían dicho, o errores que yo había cometido y me lo habían hecho ver, tantas cosas que nunca las conversamos, pues. Todas esas cosas fueron quedando dentro de mí, dentro de mi corazón, y fueron acumulándose, fueron creando amargura,
Y eso a mí me tenía así, pues, me tenía atado, que hoy día sabemos que esas son ataduras, son cosas que nos atan y no nos dejan vivir, no nos dejan crecer, no nos dejan conocer a la verdad, en el fondo nos atrapan en esa realidad y nos llenan de odio, que tarde o temprano esas cosas se reflejan en nosotros. Entonces, me acuerdo que recibí esa palabra y fue un año nuevo, me acuerdo, que llegó el año nuevo y yo me quedé con esa carga de decir, aquí está mi salida, pues. Si yo quiero terminar bien este año y empezar bien el próximo y empezar a tener una buena relación con mis papás como corresponde, aquí está la respuesta. Y recuerdo que, bueno, ese año nuevo estuvimos ahí, fuimos a la casa de una prima, me acuerdo, en Reñaca, y fue muy incómodo para mí porque toda la noche eso me daba vueltas en la cabeza. ¿En qué momento les hablo? ¿En qué momento hago esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo les digo? Eh, y había una incomodidad en mí, po. De hecho, no sé si les di, creo que no les di el abrazo de año nuevo a mis papás en ese lugar, en ese momento, parece. Fue algo muy extraño, muy raro esa noche. Hasta que nos venimos de vuelta a la casa y, y yo seguía con eso en mi corazón, pues seguía con esa inquietud de decir, tengo que hacerlo, no puedo ir a acostarme si no hago esto, si no... el asunto es que ya no aguanté más, ya cuando nos íbamos a acostar, fui y, y les pedí hablar a mis papás, pues les dije, quiero hablar con ustedes, necesito pedirles perdón por todo lo que los he hecho sufrir, por todos los momentos de amargura que los hice pasar. eh, y también les perdoné, po, como Dios también nos enseña. Y esa noche no sé qué pasó con mis papás, pero ellos a lo mejor no entendían nada, qué estaba pasando conmigo. Y nos dimos un abrazo, nos pedimos perdón, hablamos y sentí una liberación ahí, pues algo, fue un peso que yo me saqué de encima, de todas esas cosas que estaban dentro de mí, de alguna manera en ese momento fueron sacadas afuera. Y de alguna manera dejamos que Dios tome el control de nosotros, que Dios nos sane, que Dios nos cure. Entonces, por eso hay tanta importancia en poder confesar lo que está en nuestros corazones, de no ocultarlo, no guardarlo. Entonces, la palabra dice que ante toda cosa guardada debemos guardar nuestros corazones porque de él emana la vida. Entonces, fui aprendiendo a poder ser sanado, fuimos aprendiendo como familia a hablar, a compartir la palabra, empezamos a... Bueno, ellos supieron que yo estaba yendo a la iglesia, vieron mi cambio, empezaron a ver mi manera de hablar, mi actitud cambió. Eh, Me acuerdo también que empezamos a aprender a hacer el altar familiar. Y bueno, con el tiempo se fue encendiendo eso en mí, pues, la vida del espíritu. La vida del espíritu es como una curiosidad que se despierta en lo que Dios habla en su palabra. Había una curiosidad de experimentarlo. Todo lo que yo veía que hablaba, algo Dios ponía en mi corazón de hacerlo también. Y me acuerdo que también llegó el tiempo de bautizarme. Me acuerdo que también fue un día muy bonito, muy especial. El pastor me había hablado un poco de lo que se trataba, me instruyó en lo que era eso, y llegó el tiempo de hacerlo. Y fuimos a un lugar bien bonito, no me acuerdo dónde fue como camino a Limache, creo, en una piscina, y llegó el tiempo de bautizarme, pues. Bueno, todo lo que se vive en la iglesia es súper agradable porque en el ambiente que se da, eh, de paz, de alegría, de compartir con los hermanos, compartir el alimento. Fue la experiencia, pues, de saber que de manera simbólica nosotros estábamos muriendo ahí
en el agua y volviendo a nacer al salir, pues es como la figura de lo que en nuestro espíritu ocurre, que nosotros morimos a nuestra antigua manera de vivir y renacemos en el espíritu, en la vida del espíritu, experimentamos el poder de la resurrección de Cristo de entre los muertos, se empieza a manifestar en nosotros, que empieza a darle vida a todo lo que estaba muerto en nosotros, empieza a darle vida, a sanar las heridas, a sanar toda esa amargura, todo ese dolor que había en el corazón, comienza a sanar. Y me acuerdo que ese día fue hermoso, fue bonito, fue, no sé, no tengo palabras para poder expresarlo. Me acuerdo que eh, a la vuelta me vine descansando, había como un descanso en mi interior, en mi alma, había una sensación de paz, de gozo, de satisfacción. Me acuerdo que volví a la casa así como en otra, en otra dimensión, no sé cómo explicarlo, pero fue algo hermoso. Yo ahora me acuerdo y todavía me acuerdo de lo bonito que fue algo hermoso. Y bueno, de ahí en adelante empezamos a hacer el altar familiar, como les decía, que también fue algo nuevo para mí, por mi dificultad que tenía yo de expresarme, de hablar, pero asumí la responsabilidad que había en mí también, que también había aprendido del Señor, de que nosotros somos luz en nuestra casa. Pues dice que cree tú y serás salvo tú y tu casa, pero eso también conlleva a una acción de empezar a tomar decisiones en la casa, de empezar a hablar la palabra, de pedir perdón, como les decía, como el Señor nos enseña, de perdonar, pedir perdón y empezar a poner en práctica la palabra de alguna manera. Y Dios en nosotros, o en mí, en este caso, empezó a poner ese hambre, esa inquietud de que los demás pudiesen conocer o experimentar lo que yo estaba viviendo con el Señor, que era real, pues. Yo había experimentado una sanidad, había un cambio en mí, no veía las cosas de la misma manera. Eh, mi, Mis motivaciones empezaron a cambiar, había un hambre por leer la palabra, y yo no entendía. Me acuerdo que me ponía a leer la Biblia, la descargué en el teléfono, y empecé a leer el Nuevo Testamento, como habían dicho, pero era que yo leía la palabra y era una satisfacción que sentía en mí, sentía era como que yo la había leído, como que yo sabía lo que decía, y era como una confirmación de lo que decía ahí. La leía, empecé a ver prédicas, y todo lo que venía de Dios provocaba en mí una alegría, un gozo. Eh, y es como que uno se enamora del Señor, uno empieza a degustar el amor de Dios. Y eso es lo que empieza a transformarnos a nosotros, a llevarnos a buscarlo a Él. Y empezamos a hacer el altar familiar, a compartir la palabra. Después me acuerdo que le dije al pastor Cristian que hiciéramos casa e iglesia, acá en mi casa. Yo me acuerdo que ni siquiera le pregunté, ni siquiera le pregunté a mis papás si podíamos hacerla, no me acuerdo haberle preguntado. Y llegué y le dije, pastor, yo quiero que hagamos una casa iglesia en la casa, dígame a qué hora, cuándo puede, y todo el tema. Y llegó el día, pues, y me acuerdo que le avisé a mi mamá, creo que el mismo día, un día antes. Le dije, mamá, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer una casa iglesia y tiene que ir porque nos vamos a juntar para que compartamos la palabra y todo el tema. Así que llegó ese día y mi mamá estaba súper contenta, pues. Me acuerdo que ella quería conocer al pastor, saber qué había pasado conmigo, qué habían hecho conmigo, cómo habían logrado que yo cambiara, que yo fuese sanado de todo lo que había vivido. Entonces ahí comenzó la casa iglesia aquí, pues eso fue en el año 2015, tiene que haber sido, 2014 por ahí.
ya han pasado sus años, y desde ahí que empezamos a juntarnos acá en la casa, empezamos a disfrutar de alguna manera lo que Dios tenía para nosotros. Eh, y hasta el día de, bueno, hasta que llegó la pandemia, nos juntábamos acá en la casa, y empezamos a ver la mano de Dios aquí en nosotros, como familia. También me acuerdo la experiencia que tuve de empezar a participar de las demás casas de iglesia. Me acuerdo que fui a la casa de la hermana Irene, y antes de la casa de ir a la casa de la hermana Irene, fuimos a Forestal, me acuerdo, a la casa de una hermana que igual tenía en mala situación, me acuerdo, su casita se le estaba lloviendo, y estaba ella con su hijo ahí, y fuimos con el pastor a visitarla, compartimos la palabra, me acuerdo, y eso como que a mí también me marcó, pues me hizo ver de alguna manera que siempre hay gente que está peor que nosotros, siempre nosotros vemos nuestra situación, nos encerramos en nuestros problemas, en nuestras crisis, y no sabemos que hay gente que está peor que nosotros, que está mucho peor. Bueno, esa vez me acuerdo que fuimos, estuvimos con ella, y después nos fuimos a la casa de la hermana Irene. Y, y nada, también eso fue algo nuevo para mí, pues. También fue experimentar ese recibimiento en familia, de poder adorar al Señor, aprender ahí a disfrutarlo, a recibir la palabra y a vivir lo que es la iglesia. Entonces, de ahí en adelante empecé a disfrutar eso, a disfrutar ese tiempo en familia, a reconocer a la iglesia como mi familia, que es lo que también dice la Biblia, que, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos miembros de la familia de Dios, y que Él es nuestro Padre, que nuestros pastores vienen siendo nuestros padres espirituales. A través de ellos, Él nos devuelve también lo que es la paternidad, que de acuerdo al diseño de Dios, que ellos son autoridad, que ellos fueron puestos por Dios para que nosotros pudiésemos sujetarnos a ellos, poder ser formados por ellos para poder servir al Señor, aprender a conducirnos en el reino de los cielos al cual nosotros hoy día pertenecemos. Y ahí podemos experimentar y ver cómo Dios dice que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y en donde todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, el hecho de pasar tiempo en las casas de iglesia, el hecho de ir conociendo a los hermanos, de ir experimentando esto, es la obra que Dios va haciendo con nosotros. Y uno va aprendiendo a, a vivir, a conducirse en la casa de Dios, a conducirse en la iglesia, eh, y vamos siendo de alguna manera formados, porque al principio, bueno, todo es bonito, todo es hermoso, pero también llega el tiempo de tener que ser formados, de saber que Dios nos llamó para una obra, para una tarea, para hacer su tarea aquí en la tierra, ser sus representantes, ser sus embajadores aquí en la tierra. Entonces, también empezó todo ese proceso de aprender a servir al Señor, de ser discipulado, de ser formado. Me acuerdo que también empezamos con el tema de ir a la sede, a prepararla, a ordenar todas las cosas. Y, y bueno, son todos procesos que uno va pasando, eh, en donde el Señor va trabajando nuestro carácter, nos va haciendo ver quiénes somos realmente para Él. No sabemos que había un propósito de parte del Señor por el cual nosotros habíamos nacido, vinimos a esta tierra. Dice que Él nos, nos llamó o nos conoció, dice, desde antes de la fundación del mundo. En Efesios dice
según nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice más abajo también en Efesios, dice que fuimos aceptos en el amado. Entonces, todas esas verdades van siendo reveladas en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y nos van devolviendo el valor, nos van dando a conocer el verdadero valor que nosotros tenemos para Dios, a los ojos de Dios y no a los ojos del mundo, no a los ojos nuestros. Entonces, todo eso a nosotros nos va salvando, nos va renovando, nos va devolviendo las ganas de vivir, nos va abriendo los ojos también de poder conocer la verdad, de ver la realidad que ocurre en el mundo en el cual nosotros vivimos. Y que todo es algo espiritual, que hay un gobierno de las tinieblas que, bueno, sabemos que ya fue vencido, pero que todavía opera en la gente que no conoce a Cristo. Entonces, el hecho de saber que tenemos esa habilidad hoy día de, de, de poder llevar a la gente a la verdad, saber que hay tanta gente que hoy se está perdiendo, tanta gente como yo y como cada uno de los que han dado el testimonio en estos días, tienen esa necesidad o nos están esperando a nosotros. Muchas veces también yo he reconocido a mis pastores, a mi pastora Marisol, al pastor Cristian, por su obediencia, porque hoy día sabemos que cuando Dios nos llama a nosotros, no estaba pensando solamente en nosotros, no estaba pensando solamente en mi necesidad, sino que estaba pensando en mi necesidad, la de mi familia, la de mi vecino y la de toda la gente que de alguna manera Dios se va a encargar y ya se encargó de ponerla en nuestro camino para que nosotros podamos llevar la buena noticia, para que tanta gente, tantas familias que están pasando la misma situación que yo viví, o peor aún, y sobre todo en esta pandemia, en esta crisis mundial que estamos viviendo y que sabemos que el mundo va a ir de mal en peor, estamos llamados a hacer luz en medio de toda esta oscuridad, de ser quienes manifiestan el amor de Dios y llevan la salvación. Y nada, pues, se quedó pegada esta cosa. No sé si estamos en la hora, pastora Marisol. Pipita, sí, te escuchamos y te vemos perfecto. Estamos en una hora considerable como para orar por las peticiones, pero la verdad es que ha estado tan bueno este compartir, que todos están aquí prendidos, no baja los conectados porque están todos muy entusiasmados escuchándote. Tú eres muy amado por la gente. Así que dale, termina. Ahora ya, no. Termine nomás, hijo, y vamos a orar. Voy a poner acá que empiecen a poner las peticiones para que oremos por cada uno de ellos. ¿Te parece? Así ya, que dale. Amén. Bueno, les digo a todos los que están viendo que se quedó pegada la imagen, pero bueno, darle gracias a Dios, darle toda la gloria a Él por permitirme conocerle y hoy día poder darle a conocer a Él, a todos aquellos que están esperando por Cristo. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es real, Él es todo lo que nosotros necesitamos, en Él estamos completos. Y poder servirle a Él, el haber podido conocerle, les puedo decir que es lo mejor que le puede pasar a todo ser humano. Nosotros fuimos diseñados para ser portadores de su vida. El deseo de Dios siempre ha sido ese, compartir su vida con nosotros por medio de Jesucristo y que a través de Él experimentemos la plenitud, el gozo, el deleite, la paz. En Él estamos completos. Así que bueno, quedan muchos detalles, o lo mejor de los testimonios. Es muy difícil poder rescatar las cosas, pero uno rescata lo que más a uno le ha marcado. Y es muy poco el tiempo también que hay
para poder compartir todo, pero en conclusión, toda la gloria es de Dios, se trata de Él, no se trata de nosotros, que los que de alguna manera estén pasando por alguna situación difícil y han podido conectarse a las transmisiones hoy en día, créanme que están en el mejor lugar, créanme que están en el tiempo correcto y con las personas correctas. Así que le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, conocerles, a los que pertenecen a la congregación y a los que en este tiempo están siendo añadidos pues, a nuestra congregación. Les damos la bienvenida, les mando un abrazo. No puedo ver quién está conectado porque siguió congelada la imagen, pero les saludo, ¿ya? Así que vamos a orar por las peticiones. No sé si la pastora ahí va a orar ella, voy a orar yo. No, usted, hijo, usted. No me había dado cuenta que ya estaba en pantalla. No, lo ve usted. Ya. Y bueno, yo he tratado de ir diciéndote, los que están conectados, tenemos 40 personas conectadas, la gran familia de Paine, de Forestal, que te quieren tanto. Me imagino también, hay muchas familias que no hemos visto porque no nos aparecen conectados. Y bueno, aquí estuvo lo más importante de esta noche, que estuvo conectado tu mentor. Dice que Manuel Uvilla fue quien te guió, pero yo le expliqué rápidamente que nosotros la liberación que tuvimos que hacer después es potente, pero esa es para otro testimonio. Y no, la verdad es que de muchos lugares oyendo, Pipe, y bueno, resaltar que tú eres uno de esos frutos que con Cristian nos preguntábamos cómo fue, cómo se hizo, cómo se consolidó. Fue la obra del Señor haciendo. Y aunque tú no lo recuerdes, después del abrazo del Mario vino el mío. Pero tú te acordáis del puro Mario. Y entonces, pero bueno, no importa. Después me metiste ahí entre medio con tu testimonio en cuanto a una palabra, pero Pipe no, esa palabra la dio el pastor, él es el que tiene esa prédica, yo quiero decirlo, porque estábamos peleándolo, y bueno, y dijo que él te bautizó, o sea, él quería protagonismo. Yo no, a mí no me interesan esas cosas, tú sabes. Nosotros amamos a Felipe, él es nuestro hijo amado, un hijo leal, fiel, perseverante, muy respetuoso. Si está don César ahí conectado, su hermana, su cuñado, nosotros estamos muy agradecidos del trabajo que hizo la familia, su madre que se nos adelantó, pero que tenemos la esperanza que vamos a volver a ver, a reencontrarse con ella. Hicieron un trabajo extraordinario, porque Felipe es un joven respetuoso, atento, servicial. No, para nosotros es como ese Timoteo que Pablo dijo, lo que te enseñó tu abuela Loida, tu madre Unice, en cuanto a cosas de vida cotidiana. Pipito siempre nos enseña. Es ordenado, no es que te esté haciendo propaganda, porque más de alguna soltera ungida debe haber por ahí, pero es ordenado. De hecho, el pastor le desordena el plato, porque él siempre tiene todo muy parejo y nosotros somos todo al revés. Mis hijos lo aman, no, Felipito, y la gente que lo conoce sabe que él es un pastor, por donde lo miren, es nuestro pastor, un regalo al cuerpo de Cristo, al reino de Dios. Le tiene paciencia a las personas que el común de las personas no le tiene paciencia. A él le salen unos siervos únicos, y nada, Felipito, tenemos nuestro corazón hinchado de alegría, de gozo de tu vida, y bueno, qué rico que lo pudo dar a conocer el Señor. Amén. La obra y las maravillas que hace. Y bueno, no todo es maravilloso. Me acuerdo una vez igual que se te cruzaron los cables, ¿te acordás esa vez que te fuiste? No, mentira. Mi Pipe se iba sin despedirse, ¿lo pueden creer? Pero a todos nos pasa, y ahora, no, verlo crecido, madurado. Como decía Manuel Uvilla recién que leí, verlo frente a una cámara, testificando
de lo que Dios hizo en su vida es un milagro. Felipe lo tuvimos como 3 meses entre nosotros y no sabíamos cómo era el tono de su voz, porque él no hablaba nada. Lo mirábamos y era, yo me daba unas prédicas como la de ahora, como de 2 horas, y él me miraba solamente, ni amén me decía, nada, nada, nada. Yo decía, este muchacho se va a ir y no va a volver, porque iba a las escuelas de formación y ahí se aguantaba las 2 horas de prédica de la pastora. Y después volvía. No, yo decía, esta es una obra sobrenatural de principio a fin. Amén. Un anfitrión o un hombre de Dios maravilloso. Así que bueno, si hay alguna soltera ungida en su gestión y en su misión a Dios y a los pastores, puede hablar con nosotros. Nosotros ahí estamos orando porque queremos que el reino se siga extendiendo. Así que bueno, Felipito, acá hay oraciones de petición, parece. Mira, ya que dice... Ay, no, no. Él no puede hacer esto. Él no puede hacer esto. Bueno, mientras me tocara rellenar. Ahora sí. Dice, dígame. Yo pensé que se iba sin despedir, dije, para mí él lo había superado. Bueno, ahí está, dice, la yaque, Felipe, ¿logras leerlo? No, está congelada la pantalla. Ah, no, nosotros te vemos perfecto, dice. También me marcó mucho de mis primeros viajes a la iglesia, el amor incondicional de los hermanos, dice. Ah, pero eso lo dijo temprano, hace como 2 horas, no. Mira lo que dice Manuel Uvilla, aguantar una prédica de la pastora completa es un tremendo milagro, mira, y para que tú sepas, él aguantaba muchas. Saludos, Felipito, te dice Jocelyn Navarrete. ¿A quién más tenemos por acá? Dice Manuel que pensó que era sordo mudo. Qué feo. Dice Constanza, Pipito nos ha recibido muy bien en su departamento. Un excelente anfitrión. Lorena Urrutia, no, acá se viene tu prueba de fuego. Aquí nosotros discernimos el pastorado de Felipe. Ha hecho un trabajo extraordinario con Juano, Lorena y toda su familia, junto al pastor allí. Bueno, acá tenemos a Carolina, que también es una sierva ahí de tu red, esposa de Iván, y dice orar por la prima de Iván. Dice que está enferma, como petición. Dice que, el César dice que para que se te pinche el globo y que no te lleves la gloria, dice, una sola cosa le pasa, me quedé en su casa y se le quemó el pan. Oh, esa anécdota yo no la sabía. Esa yo no la sabía. Y bueno, acá tenés muchos saludos, dice Valesca Moraga, saludos, hermanos, desde BMF Rancagua. La Claudita dice, grande Pipín, la hermana Flor, grande tu testimonio, Felipito. A ver, ¿a quién tenemos por acá? Qué maravilloso, Felipe, gloria a Dios. No sé si lo dirá por el testimonio o por usted, pero bueno, amén, es un detalle grande, Pipín, dice la Connie, A ver, orar por Juan Faúndez, dice la Lore. Amén. Amén. La Mayori Díaz estaba muy atenta, nuestra sierva dice amén, así es, todo se trata de él. El tío Luis, amén. Angélica Marín dice, pido oración, por favor. Mira, este es un saludo extraordinario. Este sí que es un saludo. Dice Manuel Uvillas, un abrazo, Marito. Gloria, gloria. Hoy día hubo avivamiento. La Avi dice, gracias por compartirnos tu testimonio, tu experiencia. Dios es maravilloso. Y bueno, así sucesivamente, pero ya ahí está tu compañero de milicia, Mario Gómez, grande Pipín, eres un regalo para la iglesia. No, si yo con esta dupla, con el Marito, el Pipe, gente, pero a todo terreno. Había otro, pero ya no lo tenemos, ya no, ese se fue, es un dedo, no. Así que bueno, ahí
saludamos al pastor que está en el trabajo, ahí dice mi esposo, fui, fui testigo del milagro que Dios hizo en tu vida, Felipe. Las primeras casas iglesias no hablabas nada, estabas todo el rato callado y el Señor fue creciendo en ti y ahora no hay cómo callarte. Oh, pastor. Felipe, tú aprendes de tu sierva, esas palabras a mí no me llegan, no me duelen. Tú sabes que el pastor le decía el callado del Señor, ¿te acuerdas? Te decía el callado del Señor. Era como su vara y su callado me infunden aliento. Al Felipe le decían el callado del Señor. Increíble. Simón, Astudillo, lo vemos por ahí, bueno, y muchos. Pipito, vamos a cerrar esta noche gloriosa orando por las peticiones y dándole gracias al Señor, y quiero tener la bendición de que usted lo pueda llevar. Amén. Bien. Amén, pastora. Bueno, era el primo de la Carolina. Bueno, amén. Sí, la prima de Carolina. Ya. Bueno, dar las gracias nuevamente por usted, pues, pastor, pastora Marisol, pastor Cristian. Y también, pues como usted recordaba, que toda la obra de Dios fue ahí en el hacer, pues, en haciendo. Yo me acuerdo que empecé a acompañar al pastor ahí a las casas de iglesia, y fue ese un gran detalle que se me había olvidado compartir, pues, que fue ahí estando en las casas de iglesia, congregándonos y pasar tiempo con el pastor Cristian. Así que doy gracias a Dios por mi pastor, pues le mando un abrazo grande, lo amo mucho, le bendigo, pastor, y doy gracias a Dios por su vida y por ponerlo en nuestro camino. Lo bendigo, que Dios les dé muchos años más de vida, de salud, y que sigamos disfrutando de servir al Señor. Amén, pues. Oramos entonces por las peticiones. Padre, te queremos agradecer, Dios Todopoderoso, por poder tener este momento, Señor amado, de dar testimonio, de reconocerte a ti, Señor, de que tú eres el que nos escogió a nosotros y no nosotros a ti. Queremos darte las gracias, Señor, por fijarte en nosotros, Padre amado, por tu misericordia, tu amor y la gracia que has puesto en nosotros, Señor amado, poniéndonos en una buena comunión contigo, Señor, la relación correcta contigo, por poder haber sido reconciliados contigo, Señor. Si fuimos reconciliados, dice tu palabra, Señor, por la muerte de Jesús, mucho más lo seremos salvos, Señor, por la vida que hoy habita en nosotros, Señor. Te damos las gracias por hacernos parte de tu iglesia, hacernos parte de tu plan divino, eterno, Señor. Te damos gracias por disfrutar de ti cada día, Padre amado, y dar testimonio de que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios eterno, para el cual no hay nada imposible, Señor. Hoy día nosotros somos el reflejo de eso. Somos el reflejo, Padre, de que para ti no hay nada imposible, de que tú eres el Dios que le da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran, Padre amado. Así que, como lo hiciste con nosotros, creemos, Padre, que tú también lo vas a hacer con todos los que puedan estar oyendo y puedan llegar a escuchar este testimonio, este mensaje, Señor, de vida. Yo los bendigo a cada uno de ellos. Ponemos las peticiones delante de ti, Señor amado. Oramos por el familiar de Carolina Badilla, Señor. Lo ponemos delante de ti, lo bendecimos, sea cual sea la situación que le esté viviendo, Señor. Pedimos, Padre, que tú te presentes en su vida, que tú te presentes a él, Señor, como el Salvador, como el Todopoderoso, y que él pueda recibirte en su corazón, que él pueda tener una experiencia contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos también por nuestro hermano Juan Faunde. Te damos las gracias por tenerle, Señor. Te damos las gracias por la obra que tú comenzaste en él y en su familia, en Lorena, Padre. Así que, más que pedir, te damos las gracias. Confiamos en ti. Que la fe, Señor, no le falte a Juanito, Señor, que él sepa levantarse de cualquier situación que él esté viviendo, Señor, que él sepa que él es más que vencedor por medio de Cristo Jesús, que nos amó.
y por cada petición, Señor, que pueda haber en los corazones de mis hermanos que están conectados, Señor. Oramos, Padre, para que ellos puedan creer, para que ellos puedan, Señor, saber que tú oyes, Señor, las oraciones nacidas de un corazón rendido, un corazón contrito, humillado a ti, Señor. Tú respondes, Padre amado. Así que te damos las gracias, te bendecimos nuevamente, declaramos, Padre, que esta noche vamos a descansar en paz, en tranquilidad, contentos, agradecidos, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú no duermes ni descansas, Señor. Podemos descansar, podemos dormir, Señor amado. Así que te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén, un abrazo a todos y a todas. Nos estamos viendo mañana con un nuevo testimonio. Mañana estará nuestra sierva Valeria Serrano. Así que a las 7:30 de la tarde vamos a estar por este canal de Facebook Live compartiendo con ella. Un abrazo a todos. Felipito, aprovecha de despedirte, hijo. Bendiciones Nos a vemos, todos, un abrazo. gracias por vuestro tiempo. Nos estamos y nos viendo. vemos mañana. Bien. Chao, chao.